Se suele pensar que la historia es un relato objetivo de los hechos, ¿verdad? Como si fuera una cámara que graba el pasado y ya está. Pero, ¿y si las grandes figuras históricas que estudiamos en realidad dicen más de la época de quien las estudia que de la suya propia? Hoy nos vamos a sumergir en una idea que a mí me parece fascinante. Como el torbellino político y nacionalista de la Europa del siglo XIX no solo interpretó, sino que reinventó por completo la imagen que tenemos de Jesús de Nazaret. Efectivamente. Y para este análisis nos vamos a basar mucho en el trabajo del académico Halvor Moxnes, en concreto en su ensayo El contexto social del Jesús histórico del siglo XIX. Y la misión es justo esa: demostrar que toda investigación histórica, incluso la que parece más puramente teológica, está anclada en su contexto, o sea, responde a las ambiciones políticas, a los debates culturales y a las preguntas sobre identidad nacional que se hacían sus autores en su propio tiempo. Vale, vamos a desgranar esto porque el siglo XIX es una coctelera increíble. Es la era de la construcción de los grandes imperios, el nacimiento de los estados-nación como los conocemos, y, bueno, una especie de obsesión colectiva por encontrar los orígenes de todo, de las especies con Darwin, de las lenguas, de las culturas. Y en medio de todo esto, un grupo de intelectuales europeos decide que ya no les vale el Cristo de la fe, el de la Iglesia. Quieren encontrar al Jesús histórico, al hombre real. Exacto. Querían aplicar, digamos, el método científico y la crítica histórica a los textos bíblicos. Pero lo que encontraron, o mejor dicho, lo que construyeron, estuvo profundamente influenciado por sus propias agendas. Pues en eso nos vamos a centrar. Analizaremos cómo tres eruditos clave de la época, dos alemanes, Friedrich Schleiermacher y David Friedrich Strauss, y un francés, Ernest Renan, pues cómo se enfrentaron a este reto. Y, en el proceso, crearon un Jesús a la perfecta medida de su tiempo y, sobre todo, de su nación. Empecemos por el primero que mencionas, Friedrich Schleiermacher. Por lo que he podido ver, se le considera quizás el teólogo protestante más influyente de todo el siglo. ¿Por qué empezamos con él? ¿Cuál fue su gran aportación a todo este debate? Schleiermacher es el punto de partida ideal porque su gran innovación fue cambiar el formato. En lugar de escribir un tratado teológico abstracto, decidió escribir una vida de Jesús, una biografía. Quería presentarlo como una persona humana real, con una conciencia, un desarrollo. Lo llamó un personaje ejemplar. Una biografía. Eso hoy nos parece de lo más normal, pero en su momento debió de ser bastante rompedor, ¿no? Totalmente. Y el formato, fíjate, no era casual. La biografía era el género literario de moda entre la burguesía alemana educada, la Bildungsbürgertum. Leían biografías de grandes hombres para forjar su propio carácter, para encontrar modelos de conducta, de virtud. Al presentar a Jesús en este formato, Schleiermacher lo hacía accesible y relevante para el hombre moderno de su tiempo. Pero, un momento, si lo presentas como un personaje ejemplar, como un humano, ¿no te arriesgas a que te acusen de quitarle su divinidad? Me imagino que la iglesia más conservadora no estaría muy contenta, vamos. Diste en el clavo. Le llovieron las críticas precisamente por eso. Y aquí es donde se pone interesante su defensa. Para protegerse, recurrió a un concepto muy popular en la filosofía y la historia de su época, la idea del gran hombre. Se creía que la historia avanzaba gracias a genios heroicos que encarnaban el espíritu de su pueblo. Schleiermacher describe a Jesús así, como un gran hombre, pero le da un giro, digamos, democrático. Sostiene que Jesús no solo influyó en el pueblo, sino que también fue influido por él, que su conciencia se desarrolló en diálogo con su gente. Rompía con la imagen dogmática de un Cristo flotando por encima de la humanidad. Entiendo. Lo hace humano, pero un humano excepcional. Un héroe nacional, por así decirlo, y en las notas se menciona algo clave, su elección de fuentes. Por lo visto, tenía una preferencia muy clara por el Evangelio de Juan. ¿Por qué ese y no los otros? Esa es una pieza fundamental del puzzle. Para Schleiermacher, los otros tres evangelios, los llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, eran como crónicas desordenadas, una colección de anécdotas y dichos sueltos. No le servían para construir una biografía coherente. En cambio, en el Evangelio de Juan encontró lo que buscaba, una narrativa unificada, con un plan, un propósito claro, lo que él llamó un significado interior. ¿Y cuál era ese significado interior? La misión de Jesús.
Para Schleiermacher, la misión de Jesús era proclamar su mensaje a todo el pueblo judío, a lo que él se refiere constantemente como la nación. Y para cumplir esa misión de alcance nacional, Jesús debía viajar y predicar por todo el territorio. No podía quedarse solo en un sitio. Tenía que abarcar Jerusalén, Judea y Galilea. Schleiermacher lo describe como un plan para cubrir la totalidad de la tierra judía. Un momento, déjame conectar las ideas. Habla de una misión para unificar con un mensaje la totalidad de la tierra. Y esto lo escribe en una época en la que Alemania era, un mosaico de principados y reinos. No existía como Estado unificado, pero sí existía la idea de que todos los germanoparlantes formaban un solo pueblo, una sola cultura, una sola tierra. ¿Me estás diciendo que estaba usando la figura de Jesús como una metáfora del proyecto de unificación alemana? Exactamente. Es un caso de libro de teología contextual. El anhelo de una Alemania unificada, que era la gran conversación política de su tiempo, se proyecta sobre la figura de Jesús. Al describir a un Jesús con un plan consciente para llevar su mensaje a la totalidad de la nación judía, Schleiermacher estaba ofreciendo un modelo, un arquetipo divino, para el sueño nacionalista alemán. Estaba diciendo: así como Jesús unificó a su pueblo con su misión, nosotros debemos unificar el nuestro. Es una jugada maestra. Usa la figura más sagrada de todas para legitimar un proyecto político muy terrenal. Vale, Schleiermacher construye un Jesús para inspirar la unidad. Pero, por lo que leo, el siguiente en la lista, David Friedrich Strauss, llegó y, básicamente le prendió fuego a todo. ¿Qué fue lo que hizo para causar tanto revuelo? Strauss fue un auténtico terremoto. En 1835 publicó su libro La vida de Jesús críticamente examinada, y su tesis era una bomba. Los evangelios no son historia, ni biografías, son mitos. ¿Mitos? ¿Como los mitos griegos? En cierto modo, sí. Argumentaba que las historias de los evangelios, los milagros, la resurrección, no fueron inventadas por un solo autor, sino que surgieron de forma espontánea de la conciencia colectiva de las primeras comunidades cristianas para expresar sus creencias sobre Jesús. Con esta idea, Strauss dinamitaba la premisa de Schleiermacher. Si los evangelios son mitos, es imposible escribir una biografía histórica de Jesús. Simplemente no tenemos las fuentes para ello. ¡Qué barbaridad para la época! Decir que los evangelios son mitos. Eso debió de ser un ataque directo no solo a la fe, sino al poder establecido, ¿no? Porque la autoridad de los reyes y príncipes se basaba en gran medida en la idea de un orden divino. Fue un escándalo político de primer orden. La teología oficial sostenía la imagen de Cristo como un rey celestial, lo que servía para legitimar a los reyes terrenales como sus representantes. Al decir que la imagen de Jesús fue creada por el pueblo, la obra de Strauss fue interpretada inmediatamente como un ataque republicano y radical contra la monarquía. Los conservadores en Prusia, por ejemplo, lo vieron como una amenaza directa, porque la filosofía hegeliana que sustentaba el Estado ponía la autoridad en el soberano, no en la voluntad popular. Pero lo realmente curioso, y esto me ha dejado perpleja al leer las fuentes, es que 30 años después, el mismo Strauss, el radical, escribe otro libro con un título que parece todo lo contrario: La vida de Jesús para el pueblo alemán. El título ya lo dice todo. ¿Qué pasó en esas 3 décadas? ¿Por qué ese cambio tan brutal? En su segundo libro, Strauss se vuelve mucho más conservador y nacionalista. Y la clave de su cambio está de nuevo en las fuentes que elige. Si en su primer libro desmontó todos los evangelios, en este segundo decide que los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son después de todo más fiables que el de Juan. Justo lo contrario que Schleiermacher. ¿Y qué implicaciones tiene esa elección? Implicaciones enormes para la geografía y la política. Los evangelios sinópticos sitúan casi todo el ministerio público de Jesús en Galilea, en el norte. Allí es donde tiene éxito, donde la gente lo aclama y lo siga. Su viaje a Jerusalén, en el sur, representa el conflicto, el rechazo por parte de las élites y finalmente la muerte. Sobre esta base geográfica, Strauss y muchos otros académicos alemanes construyeron un relato de conflicto irreconciliable entre Galilea y Jerusalén. Un conflicto que, me imagino, era una metáfora perfecta para otras tensiones de la época: campesinos contra élites, lo rural contra lo urbano, el norte contra el sur. Exacto. Y sobre todo, la tensión política principal en la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX. El norte protestante, liderado por Prusia, contra el sur católico, con Austria como principal potencia.
El Jesús de Strauss es un Jesús galileo, norteño, casi un prototipo de alemán protestante, que es rechazado por el establishment corrupto y clerical de Jerusalén, que representaría al sur católico. Su libro apoyaba el proyecto de una pequeña Alemania, Kleindeutsch, unificada bajo el liderazgo de Prusia y excluyendo a Austria. Y ese fue, precisamente, el modelo que se impuso en 1871. Su Jesús para el pueblo alemán era en realidad un Jesús para el pueblo alemán protestante y prusiano. La cosa se va complicando, pero en las notas se menciona algo aún más inquietante sobre esta distinción entre Galilea y Judea, algo que tiene que ver con la raza. Sí, y aquí es donde la historia se vuelve muy oscura. Para explicar por qué los galileos aceptaron a Jesús y los jerusalimitanos no, Strauss utilizó una hipótesis antropológica de la época. Se decía que la población de Galilea era mixta, debido a unas deportaciones asirias que habían ocurrido siglos atrás. En el pensamiento racial del siglo XIX, se creía que las razas puras eran mentalmente rígidas y cerradas, mientras que las razas mixtas eran más flexibles y abiertas a nuevas ideas. Espera, ¿me estás diciendo que argumentó que los galileos aceptaron a Jesús porque eran una raza mixta y por tanto más abiertos de mente? Precisamente. Y que los judíos de Jerusalén, supuestamente de raza pura, eran de mente cerrada y por eso lo rechazaron. Es una idea que hoy nos parece aberrante, pero que en su momento se discutía en círculos académicos. Aquí es donde la idea se vuelve realmente peligrosa. Totalmente. Y es que este es el punto en el que una teoría académica deja de ser una curiosidad inofensiva, porque otros eruditos alemanes, más tarde, tomaron esta idea y la llevaron a su conclusión lógica y aterradora. Si Jesús era de Galilea, y la población de Galilea era mixta, ¿quién nos asegura que Jesús fuera realmente judío? Quizás no lo era. El paso final fue proponer que Jesús podría haber sido en realidad ario. Es escalofriante pensar que una interpretación literaria, una distinción académica entre dos regiones en un texto antiguo, pueda mutar y convertirse, con el tiempo, en una justificación ideológica para el genocidio. Te deja sin aliento. Es una lección terrible sobre cómo las ideas tienen consecuencias. Esta noción de un Jesús ario que se oponía al judaísmo fue adoptada y promovida por respetados académicos que, décadas después, terminarían apoyando las políticas raciales y el exterminio del régimen nazi. Una distinción geográfica y literaria acabó sirviendo de coartada para uno de los mayores crímenes de la historia. Después de este tema tan denso, nuestro material nos propone cambiar de país y viajar a Francia para conocer a Ernest Renan. Su vida de Jesús, por lo visto, fue un éxito de ventas absoluto, casi un fenómeno social. ¿Qué tenía de especial? ¿Era otro enfoque académico denso como el de los alemanes? Todo lo contrario. Y ahí reside parte de su éxito y de la polémica que generó. Renan escribió su libro no como un tratado académico, sino como una novela de viajes, con un estilo muy lírico y accesible. De hecho, muchos académicos de la época lo despreciaron por considerarlo poco riguroso. Pero el contexto en el que lo escribió es clave. Lo hizo durante una expedición arqueológica y colonial francesa en lo que hoy es Siria y Líbano. Una expedición colonial. Eso ya nos da una pista importante sobre su mentalidad. Desde luego. Se enmarca en una visión del mundo muy europea del siglo XIX, en la que Europa se veía a sí misma como la heredera legítima de las grandes civilizaciones de la antigüedad, y con el derecho, o incluso el deber, de dominar al resto del mundo. Renan fue además una figura central en un campo muy influyente en la época, la filología comparada. Fue uno de los principales responsables de clasificar las lenguas del mundo en dos grandes familias, la indoeuropea o aria y la semítica. Y por el tono que estamos llevando, imagino que esa no era solo una clasificación lingüística neutral, ¿verdad? Para nada. Para Renan y muchos otros, esta clasificación implicaba una jerarquía. Consideraba que las lenguas y, por extensión, los pueblos indoeuropeos, los europeos, eran dinámicos, complejos, capaces de crear ciencia, filosofía, progreso. Eran lenguas vivas. En cambio, describía a las lenguas y pueblos semíticos, árabes y judíos, como simples, estáticos, anclados en el fanatismo religioso y el monoteísmo dogmático. Eran muertos, o en el mejor de los casos, fosilizados. Esta es la base de lo que el crítico Edward Said más tarde llamaría orientalismo,
la construcción de un Oriente exótico, inferior y atrasado, que sirve como imagen especular negativa para definir la superioridad de Occidente. Entendido. ¿Tenía esta visión jerárquica del mundo? Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Dónde colocaba a Jesús en este esquema? También intentó, como algunos alemanes, convertirlo en ario para salvarlo de sus orígenes semíticos. Lo hizo de una forma mucho más sutil y quizás más influyente. Renan esquiva la pregunta directa sobre la raza de Jesús. Dice que es imposible determinarla. ¿Y por qué? Porque según él, la grandeza y la misión de Jesús consistieron precisamente en borrar las distinciones de sangre en la humanidad. Ah, es un argumento ingenioso. Mucho. Renan argumenta que Jesús no vino a proclamar los derechos del pueblo judío, sino los derechos del hombre en abstracto. Fundó una religión universal, no basada en la sangre o la raza, sino en el corazón y el sentimiento. O sea, un Jesús universal. Un Jesús para toda la humanidad. Un Jesús que, casualmente, encarna a la perfección el ideal del hombre europeo del siglo XIX. Es un Jesús que representa el progreso. Rompe con la particularidad del judaísmo al que Renan describe con todos los tópicos orientalistas. Fanático, legalista, obstinado. Para Renan, Jesús es casi un producto de la naturaleza idílica de Galilea, a la que describe como sonriente y llena de luz, en contraste con las montañas oscuras y amenazantes de Judea. Su Jesús es el fundador de una religión del espíritu que supera la religión de la letra. Se convierte en el ideal de Europa, natural, progresista y universal. Es una forma muy elegante de apropiación cultural, en realidad. Quitamos a Jesús de su contexto judío particular para convertirlo en el símbolo de nuestros valores universales, que son, por supuesto, los valores europeos. Exacto. El Jesús de Renan es la justificación perfecta para el proyecto colonial francés. Al igual que Jesús trajo una verdad universal que superó al judaísmo local, Francia lleva la civilización universal a los pueblos atrasados de Oriente. Entonces, si recapitulamos, tenemos 3 Jesuses hechos a medida: el unificador nacional de Schleiermacher, el protestante prusiano de Strauss y el europeo colonialista y universal de Renan. Queda clarísimo lo que dijo el gran historiador Albert Schweitzer a principios del siglo XX, que todos estos eruditos, al buscar al Jesús histórico, no hicieron más que mirarse en el fondo de un pozo y ver su propio rostro reflejado. Esa crítica de Schweitzer marcó un antes y un después. Después de él, la gran meta de la investigación académica fue intentar alcanzar la objetividad, despojarse de los prejuicios del presente para ver el pasado tal y como fue. Una meta que hoy sabemos que es bastante escurridiza. Hoy en día, la mayoría de los historiadores asumen que la objetividad pura es una quimera. No podemos salirnos de nuestro propio contexto, de nuestro lenguaje, de nuestras preguntas. Pero eso no significa que estas obras del siglo XIX no tengan valor. Al contrario, entender su contexto, el nacionalismo, el colonialismo, las ansiedades culturales, nos revela algo muy profundo. Nos enseña que las imágenes de Jesús que crearon no eran simples ejercicios académicos o teológicos, eran herramientas potentísimas en las batallas políticas e ideológicas que definieron la Europa moderna. Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Vemos el siglo XIX a distancia y decimos, claro, es evidente cómo el nacionalismo moldeó su visión, pero eso, inevitablemente, nos obliga a mirarnos a nuestro propio espejo. Y esa es la pregunta final que nos deja este análisis. Si los grandes proyectos políticos del siglo XIX, la construcción de la nación, la expansión del imperio, dieron forma de una manera tan profunda a la visión que se tenía de una figura histórica central, ¿cuáles son los grandes proyectos, los supuestos culturales y las corrientes políticas de nuestra propia época que están moldeando, a menudo sin que nos demos ni cuenta, nuestra forma de entender el pasado ahora mismo?